Hola a todos, en esta sesión trataremos el tema del principio del modelo interno en espacio de estado. La idea es que el principio del modelo interno dice que para poder seguir señales de referencia o rechazar señales de perturbación, debemos incluir el modelo de dichas señales dentro del sistema de control. Bien, nosotros teníamos un esquema en donde hacíamos la realimentación de estados por medio de un vector de ganancias y con esto lográbamos entonces ubicar los polos de este sistema donde nosotros quisiéramos. Bien, esta estructura directamente así no me permite incluir el modelo interno directamente, así que debemos hacer algunos cambios para poder incluir este modelo interno. Veamos cómo. Entonces partimos de que tenemos el modelo de la planta, ¿no? Entonces x punto es igual a x más bu, y es igual a c por x. Aquí están los bloques de este sistema. Y entonces agregamos ahora la realimentación de la salida para poder incluir el modelo interno. Entonces realimentamos la salida Y, la comparamos con una referencia que queremos, por ejemplo, seguir, y esto nos da un error. Ese error será la señal que ingresa al modelo interno, ahora expresado en espacio de estado. La salida de este modelo interno son sus estados. Entonces tendremos aquí estos estados disponibles, además de los estados de la planta que estarán disponibles para poder hacer la realimentación más adelante. Hagamos las ecuaciones de esto que se ha agregado aquí. Entonces tenemos nuestro modelo interno, x y m punto es igual a y m por x y m, más b y m por e, que es su entrada. Entonces tenemos la matriz a y m, que es la matriz del modelo interno, el vector b y m, que es el vector de entrada del modelo interno, y los estados del modelo interno que los denominamos x sub y m. La señal de error, entonces, sabemos que es R menos Y, entonces vamos a usar esa matemática. Y también además sabemos que Y es igual a C por X. Entonces, ingresando estos datos dentro de esta ecuación, nos queda B y M multiplicado por menos Y, que es C por X, entonces nos queda menos B y M CX. Estos son los estados de la planta. Y además nos queda B por R. Entonces B y M por R. Bien, esta sería la ecuación creada por esta conexión de aquí. Podemos escribir la ecuación de la planta y la ecuación del modelo interno en forma matricial. Y obtendríamos entonces, veamos, x punto igual a ax, x sub y m no está allí, más bu, y r no está tampoco en esta ecuación. Para la segunda ecuación tendríamos x y m punto igual a menos b y m por c por x, tenemos menos b y m por c por x y m por a y m, u no está en esta ecuación, r está aquí multiplicado por b y m. Entonces tendríamos estas dos ecuaciones en un formato matricial. La salida pues sigue siendo c por x, como se ve aquí. Por lo tanto, escrito en este formato, tendríamos x y m multiplicado por c y un conjunto de ceros. Por lo tanto, quiere y igual a c por x, ya que x y m no hace parte de la salida. Bien, entonces hemos creado un sistema que tiene más estados. Claro, son los estados de la planta y los estados del modelo interno. Y hemos creado un sistema mucho más grande, entonces, que contiene a estos estados. Son matrices creadas por bloques basadas en la información de la planta y del modelo interno. Bien. La idea es proponer entonces una ley de control que realimente los estados, tanto los estados de la planta como los estados del modelo interno. Nos quedaría entonces una realimentación de estados para los estados de la planta con una ganancia, un vector de ganancias k sub x, y con un vector de ganancias para los estados del modelo interno que se llamarían k y m, realimentados negativamente. Esa sería la acción de control. Entonces tendríamos que la acción de control es menos un vector más grande visto como kx por k por los estados de la planta y del modelo interno. Claro, la idea es que veamos estos dos vectores como un vector más grande, ¿de acuerdo?, de realimentación.
Esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Bien, entonces tenemos nuestro sistema. Vamos a llamar a este sistema el sistema aumentado, porque hemos aumentado los estados de la planta con los estados del modelo interno y hemos creado un sistema más grande. Claro, entonces podemos hacer un poco más compacta la notación y entonces, por ejemplo, toda esta matriz la podemos llamar A aumentada. El vector de estados lo podemos llamar X aumentado. Este vector que tiene como entrada la U, entonces sería B aumentado. El vector que tiene como entrada la referencia, simplemente llamémoslo B sub R. El vector de salida, llamémoslo el vector C aumentado. Y entonces el vector de realimentación, que se compone de las dos ganancias, de los dos vectores de realimentación independientes, sería el vector K aumentado. Con esto, claro, nos quedaría mucho más simplificada la escritura y entonces veríamos el sistema de esta manera. X aumentado punto igual a aumentado por X aumentado, más B aumentado por U, más BR por R, y Y es igual a C aumentado por X aumentado. Claro, está mucho más compacto. Sabemos que cada una de estas matrices tiene entonces una definición en donde está definida por bloques, ¿no? Componen otras matrices que es la información de la planta y del modelo interno. La ley de control también se ve mucho más compacta y sería simplemente menos K aumentado por X aumentado. Claro, es del tipo de realimentación de estados, ¿no? Entonces es la acción de control clásica de una realimentación de estados. Claro, este sistema también se ve simplificado al usar estas matrices aumentadas. Bien, veamos un poco cómo queda el lazo cerrado, ¿no? Entonces, si tenemos nuestro sistema aquí escrito en las matrices aumentadas y nuestra ley de control en la misma escritura, entonces la idea es reemplazar la ecuación de la ley de control dentro del sistema. Entonces, al hacer eso, entonces sustituimos, nos queda en esta parte B por menos K aumentado por X aumentado. Con esto podemos factorizar el X aumentado de estas dos partes. Entonces nos quedaría X aumentado, punto, igual a aumentado menos B aumentado por K aumentado, del estilo A menos BK, por X aumentado más una matriz de entrada BR por la referencia, y la salida es igual a C aumentado por X aumentado. Entonces miremos que este lazo cerrado, pues es el típico sistema de lazo cerrado de una realimentación de estados. Claro, la idea es ver que nuestro diseño involucra entonces el cálculo de un vector de realimentación que es el vector K aumentado. Dadas unas matrices conocidas, A aumentada, B aumentada, básicamente, y además de la C aumentada y BR, que son conocidas. Bien, entonces definamos el problema. La idea es lograr que la ecuación característica del lazo cerrado, que es el determinante de SI menos la matriz del sistema, que es del tipo A menos BK, A aumentado menos B aumentado por K aumentado, tenga entonces los valores propios en un lugar que nosotros deseemos. Por ejemplo, entonces armamos un polinomio con los valores propios deseados. Hay que tener en cuenta entonces que son n más m valores propios, donde n es el orden de la planta y m es el orden del modelo interno. Claro, hay que recordar que ahora nuestro sistema realimenta tanto los estados de la planta como los estados del modelo interno. Por lo tanto, tenemos un sistema de orden n más m. Bien, entonces ahí tendríamos los valores deseados para el lazo cerrado. Tendríamos entonces un polinomio de orden n más m con coeficientes correspondientes que le dan raíces en los valores propios que nosotros deseamos. Bien, entonces el problema es encontrar el vector de realimentación K aumentado que tiene n más m elementos, recuerden n el orden de la planta, m el orden del modelo interno, de tal manera que nuestra ecuación característica del lazo cerrado sea igual a nuestro polinomio deseado. Se dice entonces que tenemos n más m grados de libertad, es el número de variables, para ubicar n más m polos. Por lo tanto, podremos hacerlo con total libertad. Claro, como lo notan en esta diapositiva, entonces el problema es exactamente el mismo de realimentación de estados que vimos para sistemas que no tenían modelo interno. Ahora hemos construido matrices más grandes, ya no son solamente la planta, sino está la planta y el modelo interno. Y ese nuevo sistema aumentado
podríamos tomarlo como la nueva planta aumentada. Le debemos hacer la realimentación de estados por medio de este vector de estados aumentados. Bien, sí, recordando que ese vector de estados aumentados, una vez tengamos el resultado, está dividido entonces en dos partes, que son las ganancias que realimentan a la planta, que son n ganancias, n elementos, y m elementos restantes que realimentan los estados del modelo interno. Bien, por lo tanto, si el problema es exactamente el mismo, entonces utilizaremos los mismos procedimientos matemáticos. Por ejemplo, la fórmula de Ackermann sigue funcionando exactamente igual, solo que utilizaremos la matriz aumentada A y la matriz aumentada B, en lugar de simplemente A y B de la planta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos exactamente los mismos procedimientos. Si queremos usar los óptimos como los LQR, pues también podemos usarlos exactamente igual. Tendremos que definir pesos con unos tamaños adecuados, ya que ahora el orden del sistema es n más m, pero lo podemos usar de la misma manera. Bueno, a este sistema también se le puede poner un observador. Entonces, veamos cómo sería la inclusión de un observador. Entonces, tenemos nuestro sistema aumentado, tenemos nuestra acción de control tal como la conocíamos, y vamos a crear un observador para el sistema como vemos en este dibujo. Vemos entonces que simplemente la única modificación es agregar el observador de estados de la planta. Claro, no tenemos que estimar los estados del modelo interno porque estos los tenemos aquí disponibles todo el tiempo. Entonces solo tenemos que hacer un estimador normal, como el que hicimos en realimentación de estados sin modelo interno, que únicamente estime los estados de la planta. Esos serán los que serán realimentados en la ley de control y usados en la realimentación para el lazo cerrado. Bien, entonces hasta aquí lo único que cambia es que en lugar de realimentar los estados de la planta, alimentamos los estados estimados de la planta. La ecuación de nuestro observador es exactamente igual a las anteriores, entonces un observador de Leuenberger. Bien, entonces para el lazo cerrado obtendríamos estas ecuaciones. Hicimos una transformación de espacio en donde tenemos los estados aumentados y el error de estimación que es x, los estados de la planta, menos x estimados, que son los estados estimados de la planta. Claro, sabíamos que en esta transformación de espacio se podía ver la estructura de las matrices un poco más fáciles, por ser una matriz triangular, la matriz del sistema. Entonces, aprovechamos esa estructura y podemos ver claramente que tenemos en la diagonal algo del estilo A menos BK, con las matrices aumentadas, y en la otra parte de la diagonal A menos LC. Claro, esta estructura es similar a la estructura que lográbamos sin el modelo interno. Eso significa entonces que podemos cumplir el principio de separabilidad. Es decir, podemos diseñar la ganancia de realimentación aumentada para el sistema con el modelo interno, aparte del observador. Claro, el observador que diseñaremos entonces va a ser simplemente un observador que estima los estados de la planta. Y al separar los diseños, esto nos permite tener una gran versatilidad. Añadir el modelo interno y un observador separadamente. Bien, entonces la pregunta que nos queda abierta es ¿cómo construimos el modelo interno? Pues básicamente se construye basado en el tipo de señal que queremos seguir o rechazar. Si es una señal tipo paso, entonces haríamos el modelo de una integral o de una señal tipo paso. Si es una tipo rampa, entonces utilizaremos el modelo de dos integrales. Y por ejemplo, si usáramos una senoidal, utilizaríamos el modelo de una senoidal. Bien, vale la pena recordar y recalcar que la representación en espacio de estados no es única. Por lo tanto, el modelo que se use puede ser diferente, ¿no? Para una integral, entonces tenemos x y m punto igual a b y m por el error. Entonces aquí notamos que la matriz del sistema A y m es 0, que b y m pueden ser 1. Podría ser cualquier otra cosa, pero pues en este caso podríamos poner 1 por facilidad. Recordar que este factor seguramente si lo cambiamos será compensado o absorbido o compensado con esta otra ganancia de aquí para hacer el sistema estable. Entonces por eso la escogencia de 1 es suficiente para lograr el diseño. Con dos integrales entonces tenemos que el modelo interno está compuesto por esta matriz y por este vector de entrada. Claro, la matriz del sistema tendrá que tener valores propios, dos valores propios en 0.
Esa es la idea de dos integrales, ¿no? El vector de entrada puede variar. Una opción podría ser este vector. En el modelo senoidal, bueno, este modelo senoidal tiene una matriz que tiene entonces la frecuencia de la senoidal aquí adentro. Existen más opciones, pero obviamente existen infinitas opciones. Esta es una de ellas, ¿no? Lo mismo el vector de entrada puede tener otros valores, pero este podría ser una opción. Bien, así sencillamente podríamos construir los modelos internos basados, por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales que modelan esas señales. Y con eso podríamos construir los espacios de estado para cada una de esas señales. Bien, con esto entonces podríamos eh, proponer una forma genérica de los modelos internos, ¿no? La idea es que las señales tienen modos o polos determinados. Entonces, por ejemplo, para una integral, los valores propios de esta matriz, entonces es 0. Los valores propios de esta matriz son 2 y están en 0 ambos, corresponden a las integrales. Los valores propios de esta matriz serían más menos j omega, que corresponden con los modos de una señal sinusoidal. Pues bueno, con esta idea entonces podemos proponer el modelo genérico para cualquier señal que tenga unos modos o polos determinados. Entonces, por ejemplo, un valor propio lambda 1, uno real, otro complejo conjugado, sigma más menos j omega, y otro real. Construiríamos entonces, por ejemplo, la matriz del modelo interno, es una de las opciones. Podríamos construir la matriz del modelo interno utilizando la forma canónica de Jordan, en donde tenemos en la diagonal la información de los valores propios. Se vería de esta manera. Este sería un formato posible para la matriz del sistema del modelo interno. Bien, con esto podemos proponer un ejercicio. Vamos a usar la planta que hemos usado para hacer las demás demostraciones de realimentación de estados y estimadores. Y entonces vamos a ver que es un sistema de orden 2, cuya ecuación característica es c² más 2s. Ecuación característica deseada. Como vamos a utilizar diferentes modelos internos, entonces van a ser posiblemente de diferentes tamaños. Sabemos que son n más m valores propios y la idea, para simplificar un poco los diseños, es ubicarlos todos en el mismo lugar, ¿no? Claro, no necesariamente eso es así en la vida real, sino es un ejercicio para poder simplificar un poco el procedimiento y la demostración de cómo funciona el modelo interno. Claro, ya tendrán entonces que ubicar los valores propios donde deseen con más cuidado, ¿no? Bien, entonces ubicaremos n más m valores propios. N es 2, m es variable dependiendo del modelo interno que usemos, entonces, pero vamos a usar todos los valores propios en menos 3. Bien, vamos a MATLAB. Bien, entonces en nuestra simulación en MATLAB lo primero que haremos es definir las matrices de la planta. Entonces ejecutamos esta parte. Incluso vemos la ecuación característica del sistema en formato vectorial. Y tenemos una serie de posibles modelos internos. Vamos a empezar con una señal tipo paso, entonces utilizaremos el modelo de la señal tipo paso. Recuerden que la matriz de A y M sería 0, el vector de entrada B y M sería 1. Entonces ejecutamos esta parte para esa definición. Y por último, armaríamos entonces el sistema aumentado. Entonces miren que tiene la misma estructura que está en la diapositiva. Tendríamos entonces la matriz aumentada del sistema sería A de la planta y luego iría un bloque de ceros. Hay que tener mucho cuidado con estos bloques de ceros, con las dimensiones de estos bloques de ceros particularmente. Entonces tendríamos la matriz del sistema y luego esos ceros son de orden n por m. ¿De acuerdo? En este caso serían 2 por 1. En la siguiente fila tendríamos entonces menos b y m por c de la planta y a y m. Entonces tenemos menos b y m por c de la planta y a y m. La matriz aumentada b de entrada sería b de la planta, luego seguido de ceros de m por 1 sería el tamaño. Entonces vemos acá que tenemos la matriz aumentada
para hacer las realimentaciones por donde entra la U, por donde entra la señal de control, sería B y luego seguida de ceros. Este 0 es un bloque de M filas por una columna. Bien, vamos a ubicar todos nuestros valores propios en -3, entonces lo hacemos mediante este comando. Miren que usamos entonces n más m. Como n es 2 y m es 1, entonces ubicamos 3 valores propios. Luego, utilizando la fórmula de Ackermann con las matrices aumentadas y los polos, encontramos el vector de realimentación aumentado que llamamos, en este caso, K, que es el K aumentado. Luego, eso lo tenemos que separar en dos partes. La primera parte, los primeros n elementos realimentan los estados de la planta. Entonces vemos los primeros n elementos van a realimentar los estados de la planta. Son en este caso X que está aquí. Los siguientes m elementos van a realimentar los estados del modelo interno. Son el K y M. Bien, calculemos entonces estos datos. Claro, vemos que la realimentación aumentada es 7, 27 y menos 27. Estos dos primeros serán la parte que realimenta la planta y el último será la parte que realimenta el modelo interno, que es un integrador. Bien, vamos a Simulink ahora. Bien, en Simulink tenemos pues exactamente la misma estructura que está aquí dispuesta. Entonces tenemos nuestro modelo interno. Miren que por dentro entonces tenemos la matriz B, ya en la diapositiva llamamos B y M, y la matriz A y M, que aquí la llamamos AD. Noten que para el integrador esta matriz es 0 y este vector es 1. Claro, si esto es 0 y esto es 1, entonces vemos que es básicamente un integrador nada más. Ahí está la comprobación del módulo interno. Tenemos entonces la separación entre las n primeras que realimentan los estados de la planta y las m últimas que realimentan los estados del modelo interno. Y tenemos las matrices de la planta. Además tenemos una serie de señales con las que vamos a probar entonces el seguimiento a las referencias. Vamos a empezar con una entrada tipo paso, es de valor inicial, valor final, pongamos un 1, ¿de acuerdo? Los estados iniciales son 0 de la planta, entonces vamos a ver simplemente los efectos de la evolución con respecto a esta referencia escalón unitario. Ejecutamos entonces y podemos ver entonces aquí la comparación entre la referencia y la salida. Vemos que efectivamente entonces logramos el seguimiento con error 0. Claro, este seguimiento sí es robusto, es decir, si la planta cambia o es diferente, teníamos incertidumbre en la planta, mientras el sistema se mantenga estable gracias a la robustez, entonces la salida va a llegar hasta el valor de la entrada constante en este caso, ya que agregamos el integrador. Podemos también ver la evolución de los estados, ¿verdad? Aquí está la evolución de los estados. Ver, por ejemplo, la acción de control. Entonces, esta es la acción de control. El error también se puede ver, entonces se ve que el error se va hasta 0. Arranca en el máximo, que es 1, porque ingresamos un paso unitario y luego llega a 0. Bien, la idea es, por ejemplo, ver que si utilizamos otra referencia, por ejemplo, una rampa, como está aquí, una rampa de pendiente 1, entonces veamos cómo responde el sistema. Claro, el sistema no está preparado para seguir señales tipo rampa, solo tiene un integrador. Recuerden que la planta también tiene un integrador, pero la estructura de realimentación de estados rompe con eso. Y entonces ese integrador que tiene la planta no puede tomarse en cuenta. Entonces solo tenemos los integradores que tenga el modelo interno. Como solo tiene uno, entonces no puede seguir la rampa. Claro, entonces nos toca cambiar el modelo interno si queremos seguir esa rampa. Intentémoslo. Entonces vamos a enseñar todo desde cero para que sea una ejecución limpia. Y entonces utilizamos el modelo de dos integradores, que es el mismo modelo de una rampa. La matriz A y M, como lo vimos en las diapositivas, y el vector B y M. Ejecutamos. Claro, ahora el orden del sistema del modelo interno es 2. Más 2 de la planta será orden 4. Tenemos que ubicar 4 valores propios. Bueno, este algoritmo está ya, digamos, configurado para hacerlo de manera automática. Creamos el modelo aumentado y todos los polos van a quedar en el -3, pero ahora
entonces van a ser 4 valores propios, el menos 3. Lo mismo, encontramos la ganancia de realimentación. Ahora tiene 4 valores. Los dos primeros, entonces realimentan a la planta, y los dos últimos a los estados del modelo interno. Bien. Ejecutamos entonces y miramos el comportamiento. Claro, vemos que después de un transitorio, entonces logramos perfectamente el seguimiento de la rampa con error 0. Veamos el error, entonces, para verificar que eso es así. Entonces, vemos aquí la dinámica del error. Como escogimos todos los valores propios en menos 3, pues esa dinámica será la correspondiente. Ya, podemos ver la evolución de los estados también y la acción de control. ¿Y qué pasa si queremos seguir, por ejemplo, una senoidal? Esta senoidal es de frecuencia 2 radianes por segundo. Bien, pues ejecutamos. Claro, vemos que el sistema no está hecho para seguir esa senoidal, no tiene la suficiente ganancia en esas frecuencias, que sí se la podemos dar utilizando el modelo interno adecuado. Es decir, cambiemos el modelo interno nuevamente. Ejecutamos desde el inicio para tener una ejecución limpia y ahora escogemos una senoidal de frecuencia 2. Tenemos nuestro modelo de la senoidal, la matriz del modelo interno tendrá entonces más menos J2 debido a la frecuencia y nuestro vector de entrada. Ejecutamos esta parte para las definiciones y luego procedemos al modelo aumentado y al cálculo de la ganancia del vector de realimentación. Claro, ahora nuestro modelo es de orden 2, modelo interno es de orden 2, modelo de planta es de orden 2, entonces tenemos que ubicar 4 polos en menos 3. Bien, entonces vemos que tenemos la K de realimentación. Nuevamente, las dos primeras realimentan los estados de la planta y las dos últimas los estados del modelo interno. Ejecutamos ahora. Bien, y vemos que después de un transitorio, que podríamos modificar si variamos los valores propios, después del transitorio entonces logramos efectivamente el seguimiento de la senoidal. Podemos ver esto también en el error, entonces vemos, en el error ni siquiera se ve la senoidal, nótenlo. Entonces tenemos la dinámica de todos los polos ubicados en menos 3. Se pueden ver la evolución de los estados, allí se ve la evolución de los estados, son senoidales, entradas senoidales producen formas senoidales, y la acción de control, entonces la acción de control también es una senoidal. Esa senoidal entra aquí a la planta y es justamente la senoidal que necesitamos para igualar a la referencia. Bien, con esto más o menos entonces queda ilustrado cómo utilizar el principio del modelo interno en el diseño en espacio de estado. Entonces la principal diferencia es que agregamos el modelo interno en su representación de barreras de estado, entonces tenemos que encontrar esa representación. Y además que tenemos una estructura que realimenta la salida, la compara con la referencia, y luego sí aplicamos la idea de la realimentación de barreras de estado sobre unas matrices aumentadas.